Hola a todos y todas, ¿cómo están? Nos encontramos en un nuevo día jueves con esta transmisión en vivo que tanto estaban esperando y que tanto estuvimos difundiendo acerca de qué significa el embargo de bienes. Vamos a hablar acerca del procedimiento, en qué contexto se da, cómo se encuentra y un poco acerca de también los bienes que están involucrados en esto. Ojalá nos puedan acompañar el día de hoy. Les cuento que van a estar con nosotros tremendos abogados que van a poder explicar cada parte, cada duda que tengan ustedes también. Recuerden que las pueden hacer acá abajo en los comentarios. Y como siempre, paso a presentarme. Mi nombre es Constanza Alvial, soy abogada de Fundación Pro Bono Chile y quien los acompaña en algunas de estas transmisiones junto al equipo de la organización. Bueno, Fundación Pro Bono Chile es una organización que entrega asesoría jurídica gratuita y voluntaria a personas y grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Les recuerdo que la situación de vulnerabilidad nosotros la adoptamos en forma amplia, no es necesario que sea una vulnerabilidad económica, todo lo contrario, también pueden ser otro tipo de vulnerabilidades, por lo que si tienen alguna duda, consulta, incluso un caso jurídico, pueden escribirnos a través de www.probono.cl. Van a encontrar un botón que dice ingresa aquí tu caso o ingresa tu caso aquí. Nunca recuerdo bien qué dice, pero van a encontrarlo rápidamente porque está justo debajo del banner. Completan la información y dentro de 5 a 10 días hábiles uno de los abogados de nuestro equipo los va a poder contactar para tener mayor información. Así que estamos felices de que hoy día nos puedan acompañar a hablar de esta temática que es tan importante. O sea, ¿quién no tiene deudas? Y finalmente siempre nos preguntamos qué pasa con esas deudas y cómo lo podemos manejar, o sea, especialmente cuando de repente nos vemos metidos en un embargo y no sabemos mucho de qué se trata y es un procedimiento tan rápido. Así que ahora voy a invitar a los dos expositores quienes van a poder hablar acerca de esto y mucho más. Y les recuerdo nuevamente, pueden hacer sus consultas acá abajo en los comentarios, bien por preguntas directo, y nosotros vamos a ir haciéndoselo a estos dos tremendos abogados que nos acompañan el día de hoy. Hola Agustín, hola Sebastián, ¿cómo están? Hola Todo muy Constanza, bien por acá. Súper, todo bien, oigan, gracias. muchísimas gracias. Muchas gracias por la motivación, por acompañarnos el día de hoy. Sabemos que, bueno, las agendas siempre son muy apretadas, especialmente ahora que estamos volviendo más al sistema presencial. Así que agradecerles a ustedes, agradecerles también a las personas que nos están viendo. Y por favor, nunca voy a poder hacer el honor suficiente de presentar cada uno de ustedes. Así que, porfa, ahí Agustín, parte, si nos puedes contar un poco acerca de ti, después Sebastián. Sí, bueno, mi nombre es Agustín Prado, soy abogado de la Universidad Católica, trabajo en Prieto Abogado hace aproximadamente 2 años y medio y formo parte, junto con Sebastián, del equipo de litigio y arbitraje. Entonces, por eso un poco la materia de la charla. Súper, muchísimas gracias Agustín. Seba. Bueno, mi nombre es Sebastián Lara, yo soy abogado de la Universidad de los Andes. También, al igual que Agustín, soy asociado del estudio jurídico Prieto Abogados, específicamente del área de litigio y arbitraje. Simplemente darte las gracias a ti, Constanza, y a la Fundación Pro Bono por esta instancia, por esta invitación, porque como decías tú, creemos que es un tema súper relevante, importante, sobre todo teniendo en consideración la actual situación de pandemia, que mucha gente se puede ver ahí con más deuda y tal vez un poco el susto de qué significa el embargo. Entonces nuestra idea es ir aclarando bien cómo funciona todo esto para también la tranquilidad y el conocimiento de la gente. Así que muchas gracias a ti y muchas gracias a todos los que se vayan conectando y que puedan ver después esta transmisión. Súper, muchas gracias. Y voy a aprovechar de saludar a José Tomás, que nos puso acá en los comentarios que nos mandaron unas muy buenas tardes. Buenas tardes a ti también. Ustedes saben que pueden ahí mandar sus saludos, sus comentarios, sus preguntas y vamos a ir respondiéndolas a medida que las vayamos viendo. Como siempre, yo tengo muchas dudas, muchas inquietudes. Yo llego muy preparada a estos temas, tratando también de representar un poquito a quienes son nuestros clientes. Hola Pancho, ¿cómo estás? Un poco también acerca de las preguntas que nos han llegado a la Fundación en estos años de asesoría y que quizás podrían servir preguntas para aclarar los temas que vamos a conversar el día de hoy. Así que si les parece, partimos. Bueno, además, para comentar, solo comentar. Agustín y Sebastián son abogados voluntarios que hacen esto de forma absolutamente gratuita, así que agradecerles por su tiempo y disponibilidad, porque sin ustedes no podríamos hacer el trabajo pro bono que realizamos día a día. Así que muchísimas gracias por eso, también al Estudio Jurídico Prieto, que nos apoya igualmente. Entonces, vamos con la primera pregunta para no retrasarlos más y también tener como toda esta expectativa de preguntas-respuestas.
Y vamos derechamente con el tema del live, si les parece bien. Hablemos acerca de qué es el embargo. Tanto algo que uno, como que uno escucha en las series, en las películas, y en realidad uno nunca entiende muy bien, se imagina así como llegando carabineros, tipo como, no sé, como esta policía casi que con armas de todas partes, llegan, entran, como que rompen la puerta de tu casa y entran. ¿Qué significa el embargo? ¿Y es realmente esto que tenemos esta noción media hollywoodense en la cabeza o es totalmente diferente? Bueno, Costosa, para tratar de explicarlo en palabras muy sencillas, el embargo básicamente es un acto judicial que se lleva a cabo por un receptor judicial, que es un ministro de fe. Puede ir o no acompañado de carabineros, como tú decías, esto como medio de película, pero vamos a ver que no es tan así. Pero básicamente lo que es el embargo es aquel acto que realiza este ministro de fe, receptor judicial, que tiene por objeto básicamente afectar ciertos bienes que tenga el deudor para finalmente, con esos bienes, lograr pagar la deuda que tiene para con su acreedor, deuda que no cumplió, ya sea porque no quiso o porque no pudo cumplir. Pero básicamente entonces como esta medida de apremio para que el acreedor en el fondo tenga como un seguro de que su acción ejecutiva se va a poder cumplir o satisfacer a través de estos bienes. Y bueno, todo este embargo siempre se va a ver en el fondo enmarcado dentro de lo que es un juicio ejecutivo, no es una figura por así decirlo, autónoma, que un día va a llegar carabinero a mi casa, va a entrar y yo no tenía idea de nada y me van a embargar. No es tan así. Tiene que haber primero una notificación de una demanda, etcétera. Claro, porque eso es como uno lo que se imagina, ¿no es cierto? Como que te dicen Claro. embargo y es como al día siguiente van a llegar y van a sacar mis bienes y voy a quedarme sin nada. Entonces tú creo que dijiste algo súper importante, Sebastián, respecto al juicio ejecutivo. ¿Qué es el juicio ejecutivo y finalmente por qué tiene este nombre como tan rimbombante en comparación cuando hablamos de un juicio, de un litigio común y corriente? ¿Qué significa este apellido que es ejecutivo? Bueno, básicamente este juicio ejecutivo es un procedimiento que es mucho más corto de lo que podría ser un juicio ordinario del alto conocimiento y en el fondo lo que se busca acá es ejecutar básicamente la deuda, es decir, lo que va a buscar la persona que es el acreedor, es decir, la persona a la que le deben la plata, el dinero, básicamente él le va a pedir al tribunal el cumplimiento forzado de esa obligación, para que el deudor pague con sus bienes esa obligación. Entonces, para que se pueda iniciar este juicio ejecutivo, obviamente existen algunos requisitos legales, que no vamos a entrar tan específico en cada uno de ellos, pero sí nombrar a grandes rasgos que obviamente tiene que ser una demanda escrita que se tramita ante los tribunales ordinarios de justicia por regla general, y que tiene que cumplir una serie de requisitos, como, por ejemplo, constar con un título ejecutivo, que ya podemos después entrar un poco más en detalle de qué son estos títulos ejecutivos, porque con su nombre no se explica por sí solo, pero también otros requisitos como que la obligación sea líquida, es decir, que nosotros conozcamos determinadamente cuál es el monto de dinero, o sea, no vamos a entrar a discutir acá si es que existe o no existe la obligación y a cuánto asciende esa obligación, sino que la obligación ya está determinada, el monto, y también que sea actualmente exigible, es decir, que el acreedor ya la pueda cobrar, o dicho de otra forma, que el deudor ya la debió haber pagado. En el fondo, que ya se cumplió esa condición que amarraba el tiempo a su cumplimiento. Y finalmente, el otro requisito, el tercer requisito, es que la acción no esté prescrita. ¿Y qué significa esto de la prescripción? Lo tratamos desde un punto de vista de la prescripción extintiva. En el fondo, es cuando el acreedor, por no ejercer su derecho dentro de cierto lapso de tiempo, perdió en el fondo esa ejecutabilidad. O sea, yo pierdo la oportunidad de ejercer mi derecho porque transcurrió un determinado plazo de tiempo sin haberlo ejercido. Perfecto. Ahí es súper importante que como que aclaremos ese concepto de la prescripción, que para como el mundo jurídico, para los abogados y abogadas, es tan común hablar de la prescripción, ir y venir, y finalmente no es como un concepto que usemos en el día a día, ¿no es cierto? Así que muchas gracias por esa claridad respecto a lo que significa la prescripción. Y una de las cosas que también señalaste y que nombraste que íbamos a hablar un poco más adelante, que me gustaría quizás que habláramos ahora, es respecto a los títulos ejecutivos, el cómo se inicia, el cómo se da pie a este tipo de juicio ejecutivo. Porque muchas veces, no sé, uno se pregunta básicamente qué es un título ejecutivo
o hay veces que uno ni siquiera llega y firma algo sin saber que ese algo que firma es propiamente un título ejecutivo y por lo tanto podría dar pie el día de mañana a un juicio de este tipo. Entonces cuéntanos un poco, Sebastián, ¿qué son los títulos ejecutivos, por favor? Claro, mira, bueno, los juicios, o sea, los títulos ejecutivos, perdón, básicamente va a consistir, por regla general, en algún documento o en algún antecedente en donde va a constar la existencia de esa obligación. Así como materialmente hablando, los títulos ejecutivos más comunes y que la gente, por regla general, conoce en su vida cotidiana, van a ser los famosos pagarés, documento en el cual una persona reconoce que debe y que va a pagar cierta cantidad de monto según ciertas condiciones establecidas y en un plazo determinado. También encontramos, por ejemplo, las facturas, los cheques, también un poco más en desuso los cheques al día de hoy y más en desuso aún, por ejemplo, las letras de cambio, pero son títulos ejecutivos, por así decirlo, bien cotidianos y que constan físicamente en un papel. Ahora, puede pasar, por ejemplo, que haya personas que por su relación de confianza se presten más allá, porque generalmente podríamos hablar de que esta acreedora, esta persona que nosotros le debemos plata, dinero, es una institución financiera, un banco, una casa comercial, pero también podría darse incluso que el acreedor sea una persona de cercana, un amigo, un familiar, un vecino, un compañero de trabajo. Entonces, muchas veces en esas situaciones, por ejemplo, para graficarlo con un ejemplo, si yo le pido un préstamo a Agustín para pagar una deuda que no tengo la plata ahora, digo, oye Agustín, por favor, préstame 500.000 pesos, y obviamente somos compañeros de trabajo, el mismo equipo, nos O llevamos sea, súper bien, entonces Agustín va, ¿cómo Agustín va a decir que no? Agustín te Se lo pasaría, presto, ¿y cómo él va a decir se que lo no? presto, se lo presto, se lo presto. Ya, muy bien. Acá están realmente las lealtades laborales, ¿ven? yo creo que me lo prestaría incluso sin intereses, va a ser un préstamo así, sin ni una problemática. Y yo creo que es tan buena la relación que incluso ni siquiera me va a obligar a firmar algo. Me los va a pasar y yo los voy a tener, yo voy a pagar mi deuda y va a llegar el mes siguiente y Agustín me podría decir, oye Sebastián, ¿me podéis devolver los 500.000 pesos? ¿Podéis pagarme esta obligación que tú tienes conmigo? Y yo, que no sería el caso, pero pongámonos en el caso hipotético, yo desconozco. Yo digo, ¿qué 500.000 pesos? Entonces ahí Agustín va a estar frente a un problema, va a decir, yo presté una cierta cantidad de plata, pero yo no tengo un documento que lo acredite. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo puedo demandar, ya que Sebastián no me quiere pagar voluntariamente esta deuda? Y ahí existen, bueno, es un término más técnico, pero hay una solicitud previa al juicio ejecutivo que tiene por objeto, en el fondo, preparar este juicio ejecutivo, de que tu título ejecutivo sea perfecto, sea capaz de pasar este examen de admisibilidad del tribunal. Entonces ahí Agustín me podría citar, por ejemplo, al tribunal a confesar deuda. Y podría pasar en la cotidianidad que tal vez a alguna de las personas que no esté viendo le puede llegar una notificación judicial de confesión de deuda y decir, bueno, si no voy, no confieso, entonces ¿para qué voy a ir? No tomarle el peso. Bueno, eso desde ya explicar que no es así. En el fondo, si yo no voy a esa audiencia de confesión de deuda, se va a tener preparado el título ejecutivo y finalmente me van a terminar demandando ejecutivamente. Entonces siempre es importante... Igual, al final, si no voy. Claro. Exactamente. Bueno, si voy y doy respuestas evasivas, también van a tener preparado el título ejecutivo. Si yo niego de frente a la deuda, ahí el acreedor va a tener que ver otra alternativa para hacerse de ese título ejecutivo. Pero básicamente esos son los títulos ejecutivos, donde consta la obligación que va acompañada por la demanda. A veces puede ser directamente o a veces vamos a requerir de una etapa previa en la que tenemos que darle esa fuerza ejecutiva para poder demandar. Súper. Oye, Seba, solamente para que sepa la gente que nos está viendo, a mí se me queda un poco pegado en la cámara de Sebastián, pero lo escucho perfecto. Por favor, avísenos si es un problema también del resto. O sea, el audio está impecable, solo que te veo a ratos pegado, así que la información se está entregando igual. Pero solamente por si acaso hay como solamente un problema de conexión en el video. Oye, Sebastián, ya, bacán, entender como el tema de los títulos ejecutivos y poder también saber cuándo nosotros suscribimos un título ejecutivo y saber qué consecuencias tiene al final del día, que es iniciar todo este proceso que quizás otros títulos no lo hacen. Y preguntarte, perfecto, tenemos configurado este título ejecutivo perfecto,
y se puede interponer demanda. ¿Qué pasa después? O sea, finalmente cuando hay un título ejecutivo de por medio puede iniciar una demanda ejecutiva. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son las consecuencias de una demanda ejecutiva? Gracias, Anto, por ahí avisarnos que se escucha perfecto, bacán. Eso es lo que nos importa, que todos puedan escuchar bien. Bueno, gracias Constanza por la pregunta. El fondo, claro, básicamente se interpone esta demanda ejecutiva. ¿Qué pasa ahí en adelante? Si cumple con estos requisitos de los que veníamos hablando, el tribunal la va a admitir a tramitación, le va a dar curso a esa demanda. Y junto con proveer, darle curso a esa demanda, va a dictar una orden mediante la cual va a decir persígase al deudor hasta el cumplimiento íntegro de la deuda, que ya vamos a ver que muchas veces, o sea, y así es la regla general, el acreedor siempre va a pedir el pago del capital más los intereses, reajustes, incluso las costas del juicio. Entonces, cuando ya llegamos a esta instancia del juicio ejecutivo, ya no es solamente la deuda que yo debía, por ejemplo, 500.000 pesos, van a ser los 500.000 pesos más los intereses por todo el tiempo que transcurrió desde que yo no cumplí con mi obligación, más los reajustes de esos valores e incluso los gastos procesales, como pagarle a este receptor judicial que va a ir a notificar, etcétera. Entonces, hay que tener en cuenta que es importante que ya no es solamente la deuda, sino que también estos costos adicionales y estos intereses que se van devengando sobre la misma deuda. Entonces, es importante lo que tú dijiste, perdona, Seba, el capital. El capital es lo que yo deudaba originalmente, ¿no es cierto? Y que después se ve como aumentado con todos estos conceptos que tú diste, como intereses, gastos judiciales y otros. Por eso al final me están demandando por más plata de lo que en verdad yo debía originalmente. Claro, al final siempre va a ser, en la demanda uno va a encontrar el monto más estos conceptos, más intereses, reajuste, y al final de todo el juicio se va a hacer una liquidación y se va a calcular esos intereses, se va a hacer una liquidación de las costas personales, procesales, etcétera, y recién ahí, pagando todo eso, se podría decir que está extinguida totalmente la obligación. Pero ya no es solamente lo que debía al momento que tenía que pagarlo, va a ir sumando, va a ir creciendo ese monto. Entonces, claro, junto con esta providencia de la demanda, se va a dar esta orden. ¿Y qué va a pasar? Ahí va a llegar este famoso receptor judicial, este ministro de fe, y va a intentar notificar la demanda, y no solamente notificar la demanda, sino que también va a requerir de pago, que es un concepto técnico que básicamente consiste en que el receptor, junto con la notificación de la demanda, le va a decir al deudor que pague en este acto. Entonces, señor deudor, usted debe esto, esta es la demanda ejecutiva, por favor, pague. No, tal vez esos no son los términos específicos del receptor, claro, pero no tan amable, digamos, quizás. Claro, entonces ahí uno podría llegar y pagar la deuda a ese receptor judicial al momento de notificarla. Y con eso podría incluso terminarse el juicio ejecutivo. Siempre después el acreedor probablemente va a pelear estos intereses, estas costas, etcétera, pero ya gran parte del capital de la deuda se podría haber pagado en esa oportunidad y con eso ya casi poner término al juicio ejecutivo. Y bueno, si el receptor no me notifica personalmente, a mí, y habiendo cumplido unos requisitos legales, puede él notificarme por dejando copias del expediente de la demanda y citándome para un día y una hora determinada para efectos de este pago. Y si yo, obviamente, no concurro en esa fecha al domicilio que me indica el receptor y no pago, se continúa adelante con el juicio ejecutivo. Y eso es muy importante porque desde este requerimiento de pago, es decir, desde esta solicitud del receptor de decir, pague la deuda, consígnemela a mí como receptor y yo hago toda la diligencia con el tribunal, desde ese momento, cuando yo no pagué, empiezan a transcurrir los plazos para la defensa del demandado, que es el ejecutado en este tipo de juicio. Y desde ya decir que esa defensa tiene plazos muy acotados y a su vez excepciones muy acotadas. Y eso no es menor, porque no es como que podamos defendernos porque, no sé, no tengo plata para pagar ahora. No, como que es importante también de repente saber cuáles son estas posibles defensas y acá te voy a hacer una pregunta extra. Primero, ¿cómo se defiende el deudor? Segundo, ¿necesito abogada para iniciar este trámite? O sea, una vez que me demandan y me notifican, ¿necesito abogado o abogada? Y tercero, te quería preguntar respecto a una pregunta que nos hicieron un poquito más arriba, respecto a cuánto demora el proceso. Yo sé que ahí nos estamos adelantando un poco porque lo vamos a ver
quizás más adelante, cuando ya hablemos del proceso completo, pero igual sería interesante ver el por qué también este proceso, como tú recién dijiste, es muy acotado el tiempo y también las posibilidades de defensa comparados, por ejemplo, con un juicio ordinario. Entonces, si nos pudieras hablar primero de las posibilidades de defensa, necesito abogado, y tercero, más o menos, cuánto demora este juicio ejecutivo en comparación, por ejemplo, con un juicio ordinario. Perfecto. Bueno, en primer lugar, es necesario defenderse con un abogado. O sea, en este tipo de juicio, en primer lugar, sí o sí, uno como deudor va a requerir la defensa a través de abogado, de asistencia letrada, incluso también para demandar. O sea, si nos ponemos en la hora vereda del acreedor, también para demandar, va a requerir de igual forma un abogado. Entonces, la primera respuesta es que sí, tanto para demandar como para defenderse se va a necesitar de un abogado. Ahora, como decía, la defensa es limitada en cuanto a los tiempos para defenderse, porque es muy corta, y también porque la ley establece ciertos tipos de defensa. En primer lugar, decir que para defenderse uno tiene 4 u 8 días, que son plazos súper cortos, dependiendo de la comuna en que se notifique y se requiera de pago, que es el hecho que gatilla que empiecen a correr estos plazos. Ahora, la defensa es limitada porque tiene un sentido. En el fondo, acá, como decíamos, hay un título ejecutivo en el que consta la obligación. O sea, no hay una discusión respecto de la procedencia o no de la obligación. Acá hay un pagaré, hay una factura que dice que yo reconozco, o hay una confesión de deuda, como decíamos en el ejemplo anterior, es que yo debo X cantidad de pesos. Entonces, acá no es mucho lo que se discute en cuanto al fondo. Lo que sí se puede existir, hay un listado, la ley establece un listado de tipos de defensa, de 17 tipos de defensa, que hay unas más técnicas que otras, pero generalmente en este tipo de juicio lo que podría ocurrir muchas veces es oponer una excepción de pago. Por ejemplo, si a mí me demandan el total del crédito, pero básicamente yo había pagado las primeras 5 cuotas, por así decirlo, y a la sexta yo dejé cumplir y me demandan, pero me demandaron el total de lo que me había prestado. Entonces yo decía, oye, las primeras 5 cuotas están pagadas. Entonces ahí ya hay una excepción clara que sería, no te debo el total de la deuda de lo demandado, sino que por lo menos el pago se ha hecho de forma parcial, o incluso podría ser que se haya pagado de forma total, y decir simplemente que la acción tiene que ser rechazada en todas sus partes porque la obligación ya se encuentra extinguida por el pago. Después, claro, otra posible defensa, como lo mencionábamos con el tema de los requisitos de la acción, sería la prescripción, en el sentido de que si, por ejemplo, en estos títulos como el pagaré, la factura, que tienen plazos de prescripción muy cortos, de un año, en el fondo, si yo debía pagar, es decir, desde que la obligación se hace exigible, si yo debía pagar el 9 de septiembre del año 2020 y me demandaron el 10 de septiembre del año 2021, yo podría alegar la prescripción porque transcurrió más de un año desde que la obligación se hizo exigible. Entonces, eso podría ser también una de las clásicas defensas en este tipo de juicio. O otra clásica defensa podría ser incluso la concesión de una prórroga o de una espera. En el fondo, por ejemplo, yo me adelanto a esta situación, yo hablo con mi acreedor y le digo, es muy probable que yo no alcance a pagarte o no puedo pagarte en el tiempo originalmente estipulado, por favor, dame cierta cantidad de tiempo adicional para que yo pueda cumplir con mi obligación. Y si él te concede ese tiempo adicional, pero te demanda de todas formas sin cumplirse ese plazo adicional, yo podría decir, señor tribunal, mi acreedor me dio más tiempo y ahora me está exigiendo el pago inmediato. Entonces, esa es otra posible excepción, pero como vemos, son cuestiones súper acotadas y son súper, en el fondo, son más formales, más que de fondo. No es como la procedencia o no. También existe la falsedad del título, etcétera, etcétera. Yo podría decir, claro, ese título yo nunca lo firmé, ese título es falso, ese pagaré no lo conozco, nunca lo había visto. Obviamente se pueden dar esas situaciones. Pero esas son un poco las principales defensas acotadas que señalábamos. Y la última pregunta, Constanza, en cuanto a los tiempos. Bueno, generalmente hay que hacer una distinción entre lo que eran los procedimientos antes de la pandemia, después de la pandemia y seguramente lo que va a ser después de la pandemia, que no sabemos cuánto falta para el después de la pandemia, pero antes de la pandemia, si el juicio era, en el fondo, si yo no me defiendo, el juicio va a ser súper rápido, porque esa orden que da el tribunal de que se pague
básicamente va a ser la especie de sentencia definitiva. Entonces, si yo no me defiendo dentro de estos 4 u 8 días, el juicio va a ser súper corto y va a tardar un par de meses entre el embargo, el retiro de los bienes y en el fondo ya la realización de los bienes y el pago al acreedor, eso va a ser súper corto. Ahora, si yo me defendí, obviamente hay una etapa probatoria, si es que acogen mi excepción a prueba, y eso podría alargar un poco más el procedimiento. Pero siempre va a depender un poco de la diligencia con que los abogados vayan moviendo el juicio y también la carga del tribunal. Entonces, estos factores, pero antes de la pandemia, un juicio ejecutivo relativamente sencillo podría tardar entre 6, 8 meses, un año. Ahora con la pandemia, claramente se podría ver mucho más, se podría ver que ese tiempo se ha alargado, sobre todo en consideración de que hay una ley de que en los términos probatorios se suspenden los juicios. Entonces, si yo pongo excepciones y se reciben a prueba, en el fondo podría quedar suspendido el juicio hasta el cese del estado de excepción constitucional que vence en principio ahora el 30 de septiembre. Entonces, ahí obviamente el juicio ya hubiese sido mucho más largo y por lo menos podríamos estar hablando de un año y medio, incluso 2 años. Incluso yo creo que esa va a ser la regla después, cuando ya vuelva a funcionar un poco más el Poder Judicial con mayor normalidad, va a haber un alto atochamiento de causa, entonces los ritmos van a ser también más lentos, creo De hecho, yo. ahí, claro, ¿no? Y tu respuesta se relaciona un poco con una pregunta que nos hicieron hace un ratito, que señala, tenía entendido que por pandemia se habían suspendido los embargos. ¿Es así? Ahora, hablemos de embargo y remate también, como diferenciando conceptos, Claro, pero ya, sí, hablemos del embargo como hay, propiamente tal. ahí, ese punto, yo me atrevería a decir que no hay una respuesta única a esa pregunta. ¿Por qué? Porque depende muchas veces del criterio del tribunal si da lugar a los embargos o no. Hay tribunales que efectivamente, sobre todo el año pasado, el 2020, cuando uno solicitaba el embargo, o principalmente cuando solicitaba la fuerza pública, que son conceptos que podemos tratar con mayor profundidad, el tribunal decía que atendió la pandemia, la contingencia sanitaria, etcétera, no se daba lugar a las fuerzas públicas. Y eso sigue ocurriendo en varios tribunales, pero hay otros tribunales que establecían que en virtud de si es que se cumple con todos los protocolos sanitarios, etcétera, etcétera, sobre todo, no solamente si hablamos de embargo en casa, sino que también en locales comerciales, daban lugar a esa fuerza pública, se hacían los embargos, pero no hay que confundir el embargo, como decías tú, Constanza, con ya el retiro de la especie y la ejecución de los bienes y la venta en pública subasta, en martillo, etcétera, que ahí, claro, ahí eso sí está más limitado el día de hoy por la pandemia y probablemente falte un tiempo para que se retome con normalidad todo este tema de la ejecución de los bienes, pero es un tema súper importante que creo que es muy bueno dejarlo en claro, que no es lo mismo el embargo de los bienes con la ejecución de los bienes y cuando me retiran los bienes y cuando se venden esos bienes para pagarle al acreedor. Son temas que hay que tener súper en consideración, que son dos cosas relativamente distintas. Perfecto. Y de hecho, justamente ahora te quería preguntar un poco acerca de los efectos del embargo, porque tú al principio nos comentaste que hay ciertos bienes sobre los cuales se embarga, no son necesariamente todos, algo ahí nos nombraste que no necesariamente es como la universalidad de bienes de un deudor. Entonces preguntarte, ¿y cuáles son los efectos netamente del embargo? Ahora que también sabemos que el embargo y el remate son distintos. ¿Cuál es el efecto del embargo en este caso? Mira, los efectos del embargo básicamente dicen en relación con aquellas facultades que tiene el dueño de los bienes, el deudor en este caso, para disponer de los bienes y para administrar de los bienes. Básicamente en cuanto a la administración, en efectos prácticos, no hay mucho, no dice tanta relación y no importa tanto la administración. ¿Por qué? Porque vamos a ver que generalmente cuando se embarga, el depositario provisional de los bienes, es decir, la persona que retiene los bienes después de embargado, estos bienes, las cosas que uno tenga en su casa, va a ser el propio deudor. Entonces, no va a perder tanto esa facultad de administración porque va a poder seguir usando las cosas durante el tiempo que están embargadas y antes de la ejecución de los bienes. Pero lo que sí, el efecto más importante de bienes embargados es el efecto en cuanto a la disposición de los bienes. Es decir, yo no voy a poder disponer libremente de mis bienes. ¿Por qué? Porque están embargados. ¿Qué significa eso?
yo no puedo enajenarlos, yo no puedo hacerlos ajenos, no puedo regalarlos, no puedo donarlos, no puedo venderlos. Ahí también hay que distinguir un poco entre qué clases de bienes fueron los embargados, porque hay bienes, por ejemplo, que están suscritos a inscripción, como lo son los inmuebles, que está todo el tema de inscripción en el conservador de bienes raíces, también los vehículos, que está el registro de vehículos motorizados del registro civil. Entonces, cuando se embarga uno de esos bienes, un inmueble, un automóvil, y tienen este sistema de inscripción, el receptor va a ir directamente a embargar los bienes en esos registros, y va a quedar una constancia anotada de que ese bien está embargado. Entonces, aunque yo quisiera, no lo voy a poder vender porque no se va a autorizar esa venta por parte Claro. de los funcionarios, básicamente. Pero si a mí me embargan mis cosas, las cosas que están dentro de mi casa, ahí, claro, como te decía, generalmente voy a ser yo el que se queda con esas cosas. Entonces, yo igual no puedo venderlas, no puedo regalarlas y las debo conservar en dicho lugar. No, no significa que yo no las pueda usar. O sea, por ejemplo, si a mí me embargan la bicicleta, no significa que yo no voy a poder usar la bicicleta, pero yo no voy a poder venderla, yo no voy a poder regalársela o donársela a un tío o a un amigo. Tengo que conservarla en mi patrimonio. ¿Y qué significa? O sea, ¿qué pasa en verdad? Si yo vendo, porque ahí no existe como esta prohibición tan expresa, obviamente, porque no hay Claro, un o sea, registro. es difícil, exacto, porque cuando hay registro es mucho más fácil, porque la autoridad puede, por último, monitorear la venta y el traspaso, y que uno, por supuesto, va a querer el registro a su nombre del bien, pero en el caso de una bici, como tú bien decías, no hay un registro, entonces supongo que eso es más difícil de monitorear por una autoridad. Entonces, ¿cómo se da esa prohibición de vender, regalar, donar? Bueno, ahí ya obviamente, si es que el deudor que mantiene estos bienes incumple esa prohibición de disponer, de vender, de regalar, se puede meter en un problema aún mayor, porque ahí ya nos pasamos del ámbito de las deudas contractuales, este juicio ejecutivo, nos vamos al ámbito del derecho penal, porque eso sería un delito, está tipificado en el fondo, se denomina el depositario alzado, a una persona que vende, un depositario que vende o enajena estos bienes que están embargados. Entonces, la recomendación es que si bien no hay un monitoreo por parte de la autoridad como en los bienes sujetos a registro, no vendan esos bienes embargados, no los regalen, no los traspasen a nadie, porque el problema ya podría incluso subir y escalar a temas delictuales. Así que siempre la Complicado. recomendación es, claro, la recomendación es siempre mantenerlo y conservarlo. Siga las reglas, por favor. No como en las películas que se le ocurre vendérselo, y menos entre los familiares, por favor. Eso es muy importante, menos que lo que es tan evidente al cónyuge. No, no es necesario. Lo van a pillar, así que no lo haga. Consecuencias penales. Súper, gracias, gracias, Seba. Y en la práctica, ¿cómo se lleva a cabo el embargo? Bueno, como adelantado un poco, si es que son bienes inmuebles o vehículos, el receptor va a ir directamente al conservador de bienes raíces o al registro civil a trabar ese embargo. Pero, ¿qué pasa cuando el embargo es sobre las cosas que uno tiene en su domicilio? Ahí, en la práctica, lo que va a hacer es que va a llegar este receptor judicial, este ministro Fede del que hemos hablado, y va simplemente a tocar la puerta y va a decir, señor, señora, vengo a embargar los bienes en virtud del juicio, rol XX, caratulado X. Ahí, el deudor va a tener dos posibilidades. Va a poder, las buenas, por así decirlo, autorizar su ingreso, y el receptor va a proceder a levantar un acta, va a empezar a ver todos los bienes que hayan dentro de ese domicilio, por ejemplo, y va a levantar un acta individualizando todos esos bienes, de forma bien detallada, por ejemplo, computador marca X, modelo X de color negro, televisor de X pulgadas, marca tanto, modelo tanto, etcétera, bicicleta, color roja, etcétera. Entonces, va a estar súper bien individualizado el bien y el estado de conservación en el que se encuentra, etcétera. Incluso él en su lista le va a dar un valor aproximado a ese bien. Entonces, por el solo hecho de, en palabras sencillas, de incluirlo en esta lista, describirlo, darle una evaluación y hacer como una entrega simbólica al depositario previsional, que es el mismo deudor, el bien se va a entender que embargado cuando se levante esa acta. Y esa acta, obviamente, el receptor judicial la va a acompañar al expediente, al expediente del tribunal.
Entonces ahí se Ujú. entiende embargado. Pero la segunda posibilidad es que llegue este receptor, que toque la puerta y que diga el deudor, no, señor, yo no lo voy a autorizar a entrar, yo me opongo a este embargo, váyase por favor. Y ahí lo que va a ocurrir naturalmente es que el acreedor en el juicio le va a pedir al tribunal que por favor se dé el auxilio de la fuerza pública, que en el fondo es autorizar a que Carabineros acompañe a este receptor para que Ujú. nuevamente vuelvan a este domicilio, toquen la puerta y que los dejen entrar, porque si no los deja entrar, ahí ya Carabineros de Chile tiene la facultad de abrir por la fuerza la puerta y de todas formas se va a proceder a hacer el embargo, que es este listado de bienes que venía señalando. Perfecto, me queda súper claro. O sea, ya ahí tenemos como las diferencias entre embargo y finalmente remate. Ya sabemos que el embargo significa que no puedo disponer, no puedo vender, no puedo regalar, no puedo donar mis bienes sin desmedro de, o a pesar de, que sí los puedo utilizar hasta el momento, por ejemplo, del remate, y que, por supuesto, este juicio es mucho más rápido, más expedito que un juicio ordinario, que son los juicios típicos que nosotros conocemos en materia civil o en materia de deudas, pero cuando no existe este título ejecutivo, que es el que podría dar inicio a un juicio ejecutivo y que tiene inicios de diferentes maneras, ya sea que reconozcamos deuda o a través de un título ejecutivo perfecto, que ya ahí tú algo nos nombraste el típico, pagaré firmado, donde yo digo, sí, en verdad deudo esto, y finalmente cuando dejo de pagar, es una forma de acreditar la falta a la obligación de pago. También nos mencionaste que se cuenta el plazo de un año, que es este plazo de prescripción, es decir, que se pierde la acción o la facultad de accionar o de iniciar este juicio contado desde un año desde la fecha en que debí haber pagado esa deuda y que, por lo tanto, el acreedor, que puede ser una casa comercial, que puede ser un banco, que puede ser alguien por la buena onda, como en el ejemplo que diste que Agustín podría haber sido tu acreedor, pudiera iniciar un juicio como este. Eso es como en ultra resumen de todas las cosas que hablamos importantes con Sebastián. Y ahora quisiera preguntar, porque ya, perfecto, estoy en la B, ya no tengo nada que hacer, o sea, ya no pagué, no se me ocurrió, no caché cuando empezó el proceso, no contesté dentro de plazo, no me opuse de ninguna forma. ¿En qué momento efectivamente dentro del procedimiento, o incluso quizás un poco antes del procedimiento, cuándo puedo pagar esta deuda para no llegar al momento del remate y perderlo todo? ¿Cuándo se puede generar el pago de la deuda por la que me están demandando? Y ahí quiero pasar ya a Agustín para hacer esta pregunta. Muchas gracias, Constanza. Mira, hay varios momentos para poder pagar la deuda. Como les decía Sebastián, el primer momento es cuando el receptor judicial va a tu casa, a tu domicilio, te toca la puerta y si uno le abre, te notifica la demanda y te dice paga o no paga. Si usted no paga, sigue el juicio su curso natural. Como vimos, ahí se va a producir seguramente el embargo, si es que usted no se opone. Uno siempre puede oponerse al embargo realizado por el receptor judicial, es decir, si el receptor va, toca la puerta y uno simplemente se opone a ese embargo, después se tiene que volver con Carabineros. Ahí hay ventajas y desventajas de oponerse o no oponerse. Si se quiere ganar tiempo o si se quiere ahorrar, digamos, la lata de que vaya Carabineros a su casa. Y bueno, ese es el primer momento para realizar el pago. Después de eso, hay un plazo bastante largo para poder seguir pagando la deuda. Ese plazo tiene una línea final que es el remate. Usted puede pagar hasta que se rematen los bienes, hasta antes de eso. Pero aquí obviamente hay que hacer una prevención y que creo que Sebastián ya lo mencionaba un poco, en el sentido que no solo hay que pagar lo que usted adeudaba originalmente, el capital que le llamábamos antes, sino que hay que sumarle ciertos conceptos, que son los intereses, por la mora, por el retardo en pagar esta obligación, y los reajustes y las eventuales costas del juicio, que en el fondo son como el costo de los abogados. Ese es los momentos para pagar son eso. El primero, el requerimiento, y luego hasta el remate. Perfecto. O sea, ahí tenemos como igual un plazo bien extenso en el cual podemos pagar. Ahora, por supuesto, supongo que por algo de una de las cosas que dijo Sebastián, que también se podían pagar algunos costos judiciales, supongo que también un poco la recomendación es intentar hacer el pacto, o sea, el pago o pactar alguna forma conveniente de hacer el pago con el acreedor lo más temprano posible en el juicio, o da un poco lo mismo porque va a ser el mismo precio, digamos, como la misma No, deuda. totalmente, totalmente. En el fondo, Perfecto. mientras más me demoro, más intereses se van acumulando. Es como una especie de taxímetro que va corriendo mientras más me retardo en pagar la deuda. Entonces,
Claro, si la deuda efectivamente se debe, lo recomendable es pagarla lo antes posible, claramente, porque así va a disminuir el monto, ¿no? Claro. Y si no pago, Agustín, y si no pago, no pago porque no tengo cómo, porque nada, me rebelé, no quiero pagar. Cuando pasen cualquiera de estas dos situaciones, o porque encuentro que ya es muy alto el costo, ya de la deuda, el capital, más los intereses, más todo, ya se volvió estratosférica. eh, en ese caso, si no pago, ¿qué cosas me pueden embargar de mi patrimonio? Sí, mira, yo creo que antes de individualizar qué cosas se pueden o no se pueden embargar, hay que Ujú. hacer una prevención, me parece. Que no sé si ha quedado Perfecto. tan claro hasta ahora. Y lo que pasa es que estamos en el contexto de un juicio de carácter civil, patrimonial, de pecuniario, de plata, en el fondo. Y en ese contexto, eh, no hay, por ejemplo, en Chile una prisión por deuda, ¿no? Uno no se ve privado de libertad por no pagar sus deudas. Todo es un tema simplemente patrimonial que las deudas se pueden ejecutar a través de sus bienes, pero no es que vayan a haber unas consecuencias penales muy gravosas, salvo la que decía Sebastián cuando hay el caso del depositario alzado. Pero bueno, a la pregunta directamente, ¿qué cosas me pueden embargar? La regla general es que me pueden embargar todas las cosas que son de propiedad del deudor, de quien debe, a la casa comercial, al banco, al amigo en el ejemplo de Sebastián. Pero la ley establece ciertos bienes que tienen el carácter de inembargables. Inembargables. El fundamento que tienen estos bienes inembargables es que son necesarios o son indispensables para la subsistencia del deudor. Eh, los voy a explicar un poco en detalle, los voy a enumerar en un momento, pero quería hacer la prevención de que esto siempre queda un poco a criterio del receptor. El receptor, como decíamos, va a tocar la puerta, va a abrir si es que lo dejan entrar, va a empezar a enumerar las cosas, va a decir el televisor, el computador, la bicicleta, pero hay un límite, y generalmente los receptores son súper criteriosos con eso y no anotan cosas que son inembargables, pero podría ocurrir, y en caso que eso ocurra, hay que presentar un escrito al tribunal, también a través de un abogado, donde se solicite la exclusión de esos bienes. ¿Y cuáles son estos bienes? El listado es bien largo y es un poco antiguo porque el código es muy antiguo, pero los más típicos son, por ejemplo, los sueldos, las remuneraciones en algunos casos, las pensiones de alimento tampoco se pueden embargar. Si yo, en el fondo, tengo derecho a una pensión de alimento, no me la pueden embargar. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los seguros de vida, con los muebles del dormitorio. Por ejemplo, no te pueden embargar tu cama o, no sé, tu escritorio de la Claro. pieza, los utensilios de cocina. Es muy largo el listado, pero para que la idea general que subyace a todo esto es que son bienes indispensables para la vida. Los libros, por ejemplo, también de determinadas profesiones, o los utensilios para ciertas profesiones. Esa es como la idea general a todo esto. Perfecto, perfecto. O sea, finalmente, de nuevo, figuras hollywoodenses, nos vamos a quedar con los bienes al menos de la casa, que vamos a poder utilizar hasta el momento del Claro, remate, y por supuesto hay algunos que son los básicos, que no nos van a ir a sacar con un camión en el momento del embargo, sino que, bueno, se verá hasta el remate, los bienes específicos que finalmente se van a embargar, y sobre eso son los que, como sobre los que vamos a discutir, ¿no es cierto? Y respecto a lo mismo, como en la misma línea, Agustín, algo tú ya habías mencionado, como los inembargables, que finalmente son estos como bienes básicos para la vida cotidiana, que hay algún otro al cual tengamos que tener en consideración que podría ser inembargable. sí, por ejemplo, hay ciertos casos en que los inmuebles no son embargables, Ujú. pero tienen que tener un cierto monto hacia abajo, que es una regulación súper antigua, la de sueldos vitales, pero se pudiera extrapolar, digamos, al sueldo vital actual y no más, si vale menos de 10 sueldos vitales, en ese caso no podría ser embargado. Ahí queda de manifiesto lo vieja que es la regulación. Y también, por ejemplo, habla de los utensilios de cocina, podría Ah, extrapolarse, por sí. ejemplo, al refrigerador. En el fondo es lo que te decía antes, el principio fundamental que subyace a esto, más allá de si está o no está en el listado, es si los bienes son indispensables para la vida de quienes viven en esta casa. Ese es el principio. Claro, Perfecto. Y o incluso, sí, sí. no, que también un poco complementando, por ejemplo, además de esto indispensable para la vida cotidiana, por ejemplo, si hay un artesano, un artista, pongamos un músico,
tampoco va a ser embargable su guitarra, porque al final esa es su fuente, o sea, podría pedirse que Como la se herramienta. excluya del embargo de la guitarra, porque esa es mi fuente, mi herramienta de trabajo, y con eso yo podría incluso llegar a pagar la deuda. Sin la guitarra me mataste en el fondo. Entonces, también se podría considerar todas esas herramientas que son de los artesanos, de los artistas, también podría ser considerado como un bien inembargable. Perfecto. Eso igual es importante porque al final del día como que coartan la posibilidad de poder finalmente tener alguna expectativa al menos de pago de la deuda si es que yo no tuviera ya mis herramientas con las cuales trabajar. Ahora sabemos que podemos hacer uso durante el embargo, pero también la idea es que la persona se pueda seguir subsistiendo incluso después del remate de bienes. Entonces imagino que también esos bienes podrían ser o podrían clasificarse como inembargables. Y en la práctica, volvamos a Hollywood. Es que me encanta hablar de cuando patean la puerta, como que siento que es una imagen demasiado patente cuando hablamos de embargo, remate, enajenación, no sé, como que siento que uno tiene muy patente esa imagen. En la práctica, ¿se llevan las cosas de la casa? Allá, cuéntenme, de verdad, ¿se llevan las cosas de la casa y cuándo se las llevan? O bueno, o del depósito, o del galpón, donde sea que uno las tenga, porque no necesariamente son las cosas embargadas de la casa, sino que hay veces que Claro. podría ser, por ejemplo, un microempresario, o a un empresario directamente que le embargan los bienes de la empresa a una persona jurídica y no necesariamente a la persona natural. ¿Cuándo se da eso? Si es que se da. Ya, por Sí, yo favor, creo, alimenten mi sociedad de Hollywood. para comenzar, yo creo que el Hollywood no es tan real. O sea, al momento del embargo, propiamente tal, el embargo, que es la primera gestión que se hace en el juicio, junto con la cual se notifica la demanda y empieza en el fondo todo esto, en ese momento los bienes no se retiran. La gente suele asociar el embargo a con que se lleven las cosas y eso no es así. Como les decía Sebastián, simplemente es como una ficción legal que a ti te prohíben vender o disponer, regalar esas cosas. Pero no quiere decir que se las lleven en ese mismo momento. Eso no es así. Las cosas únicamente se las pueden llevar en un momento posterior. O sea, si lo vemos una especie de cadena o de tiempo, primero es el embargo, transcurre cierto tiempo donde yo me puedo defender o no, y después de eso el tribunal autoriza el retiro de bienes, pero puede pasar un tiempo más o menos largo entre esas dos situaciones. Y también obviamente va a haber una distinción de si se produce con o sin fuerza pública. Ambas gestiones pueden producirse con o sin fuerza pública. Primero el embargo, que no implica que se vayan a llevar las cosas, puede ser por el receptor o con fuerza pública si yo me opuse, y con posterioridad el retiro de las especies también en el mismo sentido, o sea, puede ir primero el receptor y yo me puedo oponer, y con posterioridad, si yo me opuse, pueden ir con carabineros, y ahí sí que hay un acto un poco más dramático donde Claro. se retiran los bienes de la casa, pero obviamente siempre excluyendo lo inembargable, o sea, la casa no queda vacía 100%, sino que hay ciertas cosas con las que puedo subsistir, pero también, reitero, hay que hacer uso de ese derecho a las cosas inembargables. A veces el receptor se puede pasar de la línea y tiene que la parte, o el demandado, o el deudor, hacerse cargo de eso y solicitarlo directamente en el tribunal. Impecable, perfecto. Y respecto, por ejemplo, a los bienes, ustedes habían dicho que son bienes específicos, tú y Agustín nos mencionaste que hay bienes inembargables, que la casa nunca se va a quedar totalmente vacía, siempre van a haber algunos bienes con los que, claro, tenemos que sobrevivir, con otros que tengamos que trabajar, pero podría pasar, por ejemplo, que me embarguen cierta cantidad de bienes o bienes específicos al principio y después el acreedor quiera embargar más bienes, ¿podría pasar eso? Sí, puede pasar, puede pasar. En el fondo, la orden de embargo, que es como se iniciaba este proceso, la orden de embargo tiene un monto determinado, que es el monto de la deuda. Y los bienes que se embarguen tienen que alcanzar esa deuda. En el fondo, un ejemplo simple. Yo adeudo 100 pesos, por poner cualquier número, y me embargan primero por 50 en un primer embargo, porque pillaron una bicicleta que valía 10 y un escritorio y una televisión que valían 40 entre los dos. Entonces, van a faltar todavía 50, y esos 50 se pueden pedir a través de una ampliación de embargo. O sea, el deudor, el acreedor, perdón, la casa comercial, el Claro. banco, o el amigo también, yo en este caso que le presté plata a Tú que estás Sebastián, embargando, puedo por pedir supuesto. que le embarguen más cosas para yo pagarme del total de la deuda. Eso. Perfecto, súper.
Bueno, ahí tenemos una pregunta que creo que igual la vamos a hacer en un ratito más, pero podríamos, ¿sí que adelante? Porque es una pregunta que yo tengo hace rato, porque habíamos hablado de los bienes embargables, los inembargables, hablamos acerca de esto, hablamos de que se puede ampliar, pero muchas veces, por no decir casi siempre, uno comparte bienes con otras personas. Por ejemplo, especialmente si vive más de una persona en el mismo departamento, o hay veces que no sé, porque de repente tenemos un negocio entre dos personas y los bienes que son, no sé, que están en el lugar no son solamente del deudor, sino que hay otra persona que también está relacionada, ya que nos preguntan, por ejemplo, muy típico, si las cosas que se quieren embargar en realidad la compraron entre dos personas y solo uno es el deudor, como por ejemplo en el caso de un matrimonio, una pareja, un amigo, etcétera. ¿Cómo funciona en ese caso? ¿Qué pasa si los bienes que embargaron o que están en este listado de embargo, que supongo que hay como un inventario, o que están individualizados, qué pasa cuando no son de la persona del deudor? Sí, mira, ahí entramos en lo que se llaman las tercerías. Las tercerías. Suena mucho ese concepto en general, pero es algo bien preciso. En el fondo, cuando en el contexto todo esto de lo que estamos hablando, un juicio ejecutivo, llega el receptor, toca la puerta, y por ejemplo, viven dos amigos en una casa, y hay bienes obviamente de ambos en la casa. Y la persona que no es demandada se ve afectada porque embargan sus bienes. Por ejemplo, el amigo que no era el demandado, no le debía plata a nadie, Claro. van y le embargan su computador. ¿Qué puede hacer? En el fondo, que él tiene un derecho, obviamente, porque el acreedor tiene el derecho de pagarse de los bienes del deudor, no de los bienes de cualquier persona, de un tercero. Entonces, lo que tiene que hacer esa persona que se vea afectada por este embargo en circunstancias que no es el demandado y no debe plata, por ejemplo, a nadie, lo que tiene que hacer es comparecer al tribunal, presentar un escrito. Obviamente este escrito tiene que estar patrocinado por un abogado o por la Corporación de Asistencia Judicial, si es que no tiene los recursos para hacerlo, y tiene que solicitar que se excluyan estos bienes del embargo, ¿ya? Pero para eso hay dos tipos de tercería, que hay una que es más complicada que la otra y menos habitual, y voy a partir por esa. Es la tercería de dominio, se llama. En el fondo, este amigo que era dueño del computador, en el ejemplo, alega ser el dueño del computador, porque tiene antecedentes probatorios o documentos, facturas, Boletas, cosas que uno contratos, nunca guarda, básicamente. claro, Ya. cosas que uno nunca guarda, Cosas correo que uno vota cuando llegó a electrónico. la casa, o cuando pasaron los 3 meses para devolverlo. Pero ya, imaginemos que lo tenemos, que somos muy ordenados. Imagínate que lo tiene y que teniéndolo, además se señala tu nombre, porque si simplemente se señala Ah, genéricamente que sí. alguien compró, ahí es más complicado. Pero entonces, si tienes todos estos antecedentes, tú puedes oponer una tercería de dominio. Yo soy el dueño. Entonces, si tú logras probar que eres el dueño, los bienes dejan de estar embargados y se excluyen del juicio ejecutivo. Pero esto tiene, como les decía, ciertos problemas porque es difícil probar que uno es dueño de algo, porque no basta simplemente decir lo tengo aquí este destacador o algo así. Tiene que haber un documento donde conste eso o que hayan varios testigos que declaren acerca de eso. Entonces, eso es menos habitual. Lo más habitual es oponer una tercería de posesión. De posesión. En este caso, siguiendo en el ejemplo, el amigo que no tenía deudas con nadie, que se le embargó su computador, puede decir, yo era el poseedor de este computador antes de que se realizara este embargo. Entonces la posesión es mucho más fácil de probar. Eh, por ejemplo, bastará la boleta, da lo mismo que no tenga el nombre, o bastará algún otro antecedente de testigo, o cualquier otro antecedente que cuenta que yo tenía el computador antes de que lo embargaran, una foto, un video, lo que fuere. Entonces, ese es el contexto un poco de las tercerías. Hay otras, pero que son más bien técnicas, que yo creo que no son atingentes a lo que estamos conversando. Así que eso es. Hay que tener en cuenta así que, si bien no hay un plazo para interponer estas tercerías, no hay un plazo determinado en la ley, o sea, desde que embargan, por ejemplo, el computador al amigo que no era el deudor, no hay un plazo, pero obviamente con el remate hay como una especie de línea final donde yo voy a perder ese derecho a solicitar que se excluya de los bienes embargados mi bien, que no era del deudor, sino que era un tercero, por eso tercería. Entonces lo más recomendable es que una vez que se produzca un embargo de un tercero, hay que recurrir lo más pronto posible a donde un abogado. Ahí eso es lo otro, que necesito abogado. O sea, además de yo no estar metida Sí, en ninguna deuda, o sea, además de yo no tener la culpa de nada, igual voy a tener que contratar a un abogado. O sea, ya, yo también soy abogada, no es que tenga nada en sí, contra de nuestra profesión, ¿ah?
pero sabemos que no es tan fácil ni barato, salvo que estén, por supuesto, clientes pro bono, de Fundación Pro Bono, pero acceder a un abogado por haberme metido en algo que gratuito, como que yo no debía nada y se vieron implicados mis bienes por vivir con la persona o por haberse confundido los bienes del deudor con los míos. O sea, sí o sí voy a necesitar además un abogado para generar esta tercería. Exacto, sí, necesariamente, sí. Pero como tú dijiste, puede ser un abogado particular o la Corporación de Asistencia Judicial o cualquier otra clínica jurídica de algunas universidades que también tienen asistencia gratuita o la misma Claro, fundación. perfecto, súper. Sí, no, porque es complicado, es bastante complejo. Oye, y acá nos hacen una pregunta, nos preguntan, ¿qué pasa si me piden ser aval o fiador? ¿Qué significa esto? Y después nos explica, porque dice que no tengo responsabilidad si el deudor paga, pero otros me dicen que me pueden embargar. Ayuda, por favor. ¿Qué significa esta figura del aval o fiador y qué juego acá, como que, qué rol juegan en este procedimiento? Sí, mira, aquí hay que volver al inicio. Cuando hablábamos de Perfecto. los títulos ejecutivos, qué son los títulos ejecutivos, y Sebastián llega a la conclusión de que básicamente es un papel donde hay un monto y un nombre. Cuando hay un Ujú. aval, o un fiador, o un codeudor solidario, lo que pasa es que no solo hay un nombre, hay dos nombres. Está el del deudor principal y el de una segunda persona que también adquiere la calidad de deudor, si es que se señala que es un codeudor. Y respecto de ellos, por ejemplo, se podría interponer un juicio ejecutivo en contra de ambos, pudiendo embargar los bienes de los dos. Eso es así, en el fondo, si un pagaré dice que Juanito y Pepito son los deudores, se puede exigir respecto de los dos el total de la deuda. Ahora, aquí hay algunas distinciones que se han vuelto un poco antiguas porque ya no se usan tanto. Los bancos, las casas comerciales suelen poner la frase larga nomás de que es fiador, codeudor, solidario y aval. Ponen las tres Sí, palabras juntas. Y sí, en como ese todas, caso, cubramos todas por si acaso, pone todo junto. claro, y en ese caso pasa lo que les decía recién. Pueden dirigirse por el total contra cualquiera de los deudores, que puede ser Pepito, Juanito, como decíamos en el ejemplo. Ahora, si raramente se pacta ser solo fiador, es una figura un poco más técnica, donde también hay un deudor principal y hay un fiador. Pero la demanda tiene que interponerse necesariamente primero contra el deudor, no contra el fiador. Y si Ujú. llega a pasar que se demanda primero el fiador, tiene ciertas excepciones donde puede decir, oye, no me cobréis primero a mí, anda primero donde el deudor principal. Ese es un poco el juego que se produce con los deudores avales, fiadores y codeudores solidarios. O sea, siempre tenemos que pensar que, y es tan común ver el tema del aval en los contratos, en contratos que se celebran todo el tiempo, en contratos de arriendo, por ejemplo, que piden un aval cuando, por ejemplo, uno no puede como demostrar o tener la solvencia, o, por ejemplo, no sé, que no puede entregar cheques por la cantidad de mesas de arriendo y que uno termina pidiéndole un aval, un codeudor solidario, como bien decías, Agustín. O sea, es tan importante esta pregunta porque no solamente tiene efectos para el juicio ejecutivo, sino que tiene efectos incluso para juicios ordinarios cuando no existe, lo que muy bien explicó Sebastián, estos títulos ejecutivos que dan inicio a uno de este procedimiento, pero uno se podrían ver envuelto en otro tipo de procedimientos más largos, pero igual donde uno queda como deudor sin haber tenido ningún beneficio Claro. de esa acreencia o ese préstamo finalmente. Tal cual, o Perfecto. sea, por ejemplo, un crédito de consumo de una casa comercial o un banco que es bien habitual, creo yo, y generalmente te piden un aval o un codeudor solidario y te lo dicen así sin más, y la persona, por ejemplo, un amigo, un hermano, cualquier persona va y firma junto a ti y después se pueden dirigir contra cualquiera de los dos. Claro, no es tan fácil la situación. Así que a informarse, a estar muy seguros que esa persona va a pagar, porque un no pago, ya saben, las demandas van a llegar a todas las personas que aparecen en ese contrato. Y leer siempre, leer los contratos, por favor, leerlos completos, aunque se demoren, no hay apuro, es mejor leerlo. Y cuéntanos, Agustín, ya como para ir cerrando. Vámonos al peor de los escenarios. ¿Qué pasa si me embargan? Y no puse excepciones porque, como bien señalaba Sebastián, son súper específicas y en realidad ninguna se ajustaba a mi situación. O si se opusieron, se rechazaron estas. ¿Qué pasa en ese escenario? Claro, ahí entramos delante cuando yo le hacía esta cadena de tiempo. Ahí está el retiro de los bienes. Primero el embargo, pasa todo el juicio, con o sin defensa, y está después el retiro.
Pero aquí hay que hacer una distinción. Si lo embargado es dinero, ya sea porque embargaron tu cuenta Vista, tu cuenta RUT, tu cuenta corriente, lo que fuese, o incluso si tuviera, por ejemplo, dinero en efectivo que se haya visto embargado, en ese caso simplemente se pide que se gire un cheque a nombre del deudor, o sea, del acreedor, perdón. Ujú. Entonces ahí todo es mucho más expedito. La complicación se produce cuando lo embargado son bienes muebles, como otras cosas, como una bicicleta, un auto, un computador, los miles de ejemplos que hemos dado hasta ahora. Porque en ese caso se van a pedir el retiro de la especie, que puede ser, como vimos, con o sin fuerza pública, Claro, y eso generalmente, esos bienes van a ser llevados a un galpón, una bodega de un martillero público. Y el martillero público después asume un cierto rol en el juicio mismo y acepta un cargo, dice yo soy el martillero público de este caso en concreto, y hace una serie de citaciones y los bienes pasan a ser rematados en pública subasta. Probablemente en el mismo galpón del martillero público, tal como las películas, esta parte sí que es más hollywoodense, se hace un remate al mejor postor de los bienes y con eso, con lo que se obtenga el remate, se paga la deuda. Así es. Y bueno, en los inmuebles ahí hay otra distinción, porque en ese caso, obviamente no hay un retiro de la especie, yo no puedo retirar un inmueble, claro. simplemente es No me puedo inspección llevar la legal. casa al galpón, no me puedo llevar el Claro, departamento al galpón, está medio difícil. claro. Entonces, en ese caso, son cosas más registrales del conservador de bienes raíces. Pero en ese caso el juez es quien asume el rol de martillero, por decirlo así. El Ujú. remate se lleva a cabo en el tribunal, donde hay un largo listado de ciertos requisitos legales, se presentan bases, se fija el monto de mínimo para el remate. Ahí la parte obviamente intenta pujar porque sea el monto más alto posible, para que se pague lo más posible la deuda, o que pagándose toda la deuda sobre algo para que él Claro, retenerlo. Pero eso en cuanto a la distinción entre dinero, que es súper simple, hay giro de un cheque nomás, en favor de la casa comercial, el acreedor en general. En los bienes muebles hay una subasta, pero que realiza un martillero público, y en los bienes inmuebles es el juez quien actúa como el martillero. perfecto, súper. O sea, finalmente yo creo que si pudieran, bueno, una última pregunta que nos están haciendo por los comentarios es, y muy a propósito del aval, del codeudor solidario, y que justo la chuntamos que era un contrato de arriendo, si en verdad son los que más se da, pero para que sea un contrato de arriendo a título ejecutivo, como dijo Sebastián, en realidad tendría que ser firmado ante notario, por escritura pública, por ejemplo, y eso no es el común del universo de los contratos de arriendo, normalmente se firman por las partes en forma sencilla cuando hay contrato de arriendo, o a lo más con una firma legalizante notario, como mucho. Pero acá nos preguntan, ¿qué pasa si me arrepiento de ser fiador, codeudor solidario o aval? Eh, ¿Me puedo arrepentir? Y si me arrepiento, ¿cómo debiera quedar eso establecido, por ejemplo, ante un banco o en un contrato o ante un tercero? No es tan fácil, yo creo. Primero porque al pactarse un contrato surgen una serie de obligaciones. Uno presta la casa, el otro paga un monto en dinero, y entonces las partes se hacen cierta expectativa del arriendo. O sea, no es tan fácil, yo no voluntariamente o unilateralmente, yo solo no me puedo llegar y desistir de un contrato. La resolución de los contratos, esto ya es un poco más complejo, pero se declara judicialmente o cuando todas las partes estén de acuerdo. Entonces, ahí no es tan fácil dejar de ser aval de un arrendatario, entonces es más peligroso. Y en ese caso, en una figura similar a lo que estábamos conversando en el juicio ejecutivo, también la demanda de arriendo se puede dirigir directamente contra el aval o contra el arrendatario. Entonces, si yo, por ejemplo, le presté la firma a mi amigo, porque tenía confianza, qué sé yo, para que arrendara su casa, su departamento, después también me pueden demandar a mí para el cobro de las rentas. Es similar a lo anterior, pero no puedo llegar y renunciar al aval, no es así. Tendría que ser como quizá una sustitución de aval, probablemente, como llegar Claro, a un muy buen acuerdo con la claro. contraparte, digamos con la contraparte, en este caso el arrendador, que arrendadora y arrendatario digan, mira, ¿sabes qué? Mi amigo que firmó como aval en realidad ya no tiene bienes para ser aval, así como vendiéndola, no, ya no va a responder, si lo demandáis no va a poder responder bien, así que mejor cambiémoslo y pongamos otro aval.
Y siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo, quizás podrían modificar un contrato de ese tipo y entender sustituyo el primero. Pero claro, como dice Agustín, tendrían que ser las partes de común acuerdo quienes acepten este cambio de aval, codeudor solidario, fiador, etcétera. Exacto, las Claro, tres o sea, no partes. puede unilateralmente ese aval decir, sabéis que ya no quiero ser aval, me voy. No es así, No, tendría que ser por un acuerdo. lamentablemente no funciona así. Oye, Por ya eso hay ahora que ya. ponerle harto ojo a cuando uno firma como mal, o sea, implica una responsabilidad de por medio, implica que tus bienes en el futuro pueden verse afectados por un embargo, por un retiro de especie y en el peor de los casos por un remate. Así que hay que tener ojo cuando uno firma como aval, como codeudor. Claro, ya, y ahora sí que ya, con esta ya estoy. Es que me encanta hablar de este tema, lo encuentro demasiado entretenido porque además es un tema que uno no maneja casi nada. Entonces, pregunta, ¿cómo saber si una propiedad inmueble, digamos, departamento, casa, terreno u otro, propiedades inmuebles, conservador de bienes raíces, cómo sé si tienen un embargo decretado en su contra o Es respecto a súper ese bien? simple. Es súper simple. Hay una cierta cantidad de certificados que se piden ante el conservador de bienes raíces y uno de ellos, en uno de ellos consta un embargo, porque precisamente tal como ocurría con el receptor que iba a tu casa a embargarte la bicicleta, aquí ocurre lo mismo, pero en una institución más o menos pública que va al receptor judicial con el expediente y le dice al conservador, oiga, este inmueble está embargado, por tanto, anótelo en su registro. Y tal cual, al margen de la inscripción normal, donde dice que uno es dueño, se señala el inmueble está embargado por tanta plata, por ejemplo. Y eso, cuando uno saca ciertos certificados, por ejemplo, el de hipoteca y gravámenes o cosas así, sale que el bien está embargado y eso va a dificultar en definitiva que el bien se pueda vender. El conservador no va a inscribir una compraventa de un bien que está embargado, no se puede. Como les decía Sebastián, hay una imposibilidad de arrendar, o sea, perdón, de vender, de donar, en el fondo de hacer ajeno ese bien inmueble. Claro, y ahí podemos sacar certificado de hipotecas y gravámenes. Ahí debiera aparecer el Ujú. embargo, ¿no es cierto? Ahí ya no. Como escrito, el registro. Así que ya ahí nos está De prohibición también. preguntando Rita, puede ser, sí, de prohibiciones, toda la razón. Ahí podrían ver si la casa de tus padres está con algún tipo de embargo, de otra prohibición establecida. Lo pueden sacar el certificado, se saca online, dependiendo de qué conservador de bienes raíces se trate, pero casi todos tienen sistemas online, y si no, vía correo electrónico se paga online y te lo mandan por mail de vuelta, así que ahí habría que ver con cada uno de los conservadores, pero en general casi todos tienen el sistema digitalizado, así que es muy fácil y muy rápido obtenerlo. Es muy fácil poder llegar a esa información. De los bienes inmuebles, de los automóviles también, ya de los bienes muebles se puede complicar un poco la cosa, pero les quisiera agradecer tremendamente a Sebastián Agustín por haberse dado el tiempo de estar hoy día con nosotros. Muchísimas gracias, fue muy claro y como también decían en los comentarios, muy clarificador todo lo que comentamos el día de hoy. Ya saber lo que es un juicio ejecutivo, que el embargo no es lo mismo que el remate, que podemos pagar hasta el momento del remate, que nadie me va a venir a botar la puerta en lo inmediato. Sí, después se pueden todavía llevar los bienes, pero aún así al menos me van a dejar aquí yo mínimo con lo que vivir. Y también para ejercer mi profesión, así que mil gracias, por supuesto a todos quienes nos están viendo, pueden volver a ver este video en nuestro Instagram, Fundación Pro Bono Chile, en IGTV, y pueden hacer todas sus preguntas a través de mensaje directo, o bien ingresar a www.probono.cl, ingresa aquí tu caso, llenan los datos, y un abogado o abogada de nuestro equipo se pondrá en contacto para tener mayores informaciones. Y así como tenemos nuestras redes sociales en Instagram, también nos pueden seguir en Facebook, que hace poquito hicimos también una transmisión en vivo acerca de esta misma temática en Facebook, y también tenemos otras materias. También nos pueden seguir a través o suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde todos estos temas, todos los videos que hacemos por cualquier canal, van a ir directamente a YouTube, así que también pueden consultar otras áreas u otras problemáticas que pudieran tener. Y por último, comentarles que si tienen dudas acerca de las regulaciones que han existido en tiempos de COVID, tenemos www.ayudalegalchile.cl, donde van a encontrar una serie de documentación, informaciones de todo tipo respecto a muchas materias que tuvieron cambios durante este año y fracción, casi dos. No quiero ni pensar, ya casi dos le puse color, perdón, quedan todavía como 6 meses para los dos, pero siento que estamos a la vuelta de la esquina para el 2022. Así que muchísimas gracias, Agustín, Sebastián, de Muchas gracias. nuevo.
a Isabel Becerra, coordinadora del Estudio Jurídico Prieto, el Estudio Jurídico Completo, también para apoyarnos siempre en realizar pro bono. Y nos encontraremos en un nuevo día jueves de transmisiones en vivo. Recuerden que en octubre vamos a hablar de todo lo que es derecho de familia, consecuencias legales del fallecimiento y otros, y en noviembre estaremos hablando de materias interesantes para sociedad civil. Así que muchas gracias. Recuerden seguirnos en las redes sociales y nos encontraremos de nuevo en otra ocasión. Que estén muy bien, cuídense. Muchas gracias. Chao, Chao, muchas gracias. gracias. Chao, chao.